Fue en ese cuarto sencillo, un castillo escondido dentro del bosque de Alemania, hace más que 500 años que algo ocurrió. Algo sucedió que continúa hasta el día de hoy, de servir como ejemplo para todos los que llaman a Jesucristo su Señor y Salvador, y quienes buscan a seguir su voluntad. Fue aquí en ese cuartito que un ex sacerdote católico pasaba horas y horas, casi en lo que llamaríamos el día de hoy una cuarentena, escribiendo con tinte y pluma, bajo condiciones muy primitivas. Y hacía eso día tras día, semana tras semana, mes tras mes. ¿Quién fue ese ex sacerdote? ¿Por qué estuvo allá? ¿Qué diferencia hace ese trabajo que él hacía? Y al final, ¿qué diferencia tiene ese evento para nosotros hoy día? Bueno, muy buenos días, hermanos y hermanas. Me llamo Ray Circle, soy profesor en el Seminario Evangélico Metodista de Costa Rica. Quiero compartirles que es un gozo estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Quizás por el mismo título de esa charla, de esa conferencia, y que la fecha de la Reforma Protestante nos acerca, quizás hayan adivinado que ese ex sacerdote era nadie más que el mismo Martín Lutero. Pero ¿qué de ese cuartito? ¿Qué de ese castillo en medio de un bosque alemán? No es que la Reforma Protestante tiene que ver con unos papeles clavados a una puerta de una iglesia. No es cierto que habían 90 y pico argumentos, tesis, lo llamamos, en contra de ciertas prácticas católicas en aquella época. ¿Qué tiene que ver la Reforma Protestante aún con nosotros el día de hoy? ¿Cómo podemos conectarnos en medio de una pandemia que estamos experimentando a nivel mundial, donde no hay nada que es lo que podemos decir normal? Queremos comenzar viendo como una respuesta al mismo hermano Lutero y el mundo en el cual él vivía. Segundo, pasaremos a ver ciertos obstáculos que él enfrentaba, particularmente lo que era la venta de las indulgencias. Seguidamente volveremos a la pregunta de qué diferencia hace Lutero y su respuesta, y por ende también las consecuencias de su respuesta. Y al final, unas aplicaciones para la iglesia de hoy. Para comenzar, les invito a orar conmigo. Padre nuestro, te pido que toma mis palabras y hablan por medio de ellas. Señor, que toma nuestros pensamientos y piensen por medio de ellos. Y luego, Señor, que toma todos nuestros corazones, uniéndolos contigo, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quién fue este señor? Ese ex sacerdote que pasaba tanto tiempo en ese cuartito en el castillo. Bueno, el señor Martín Lutero nació en Alemania, un pueblo que se llamaba Eisleben, allá en Sajonia, la parte que corresponde al norte de Alemania. Nació en el año 1483. Nació a unos padres humildes, pero muy respetables y trabajadores. Después de su educación de primaria y secundaria, tomó la decisión de ir a
a la universidad, es ubicada en el pueblo que se llamaba Erfurt en el año 1501. Al inicio de sus estudios, el señor Lutero quería llegar a ser abogado y por eso estudiaba leyes, estudiaba el derecho. Eso fue su intención, su motivo. Sin embargo, durante ese tiempo uno encuentra que él tenía muchas preocupaciones sobre su propia salvación, de tal forma que andaba con miedo de arriba para abajo y de abajo para arriba. O sea, no podría escapar el temor de la muerte. Y quizás pensando que llegando a ser abogado no le iba a ayudar mucho con su propia salvación, un día cuando estaba caminando por la universidad cayó un rayo y él se asustaba tanto que gritó: ayúdame, Santa Ana. Ayúdame, Santa Ana, y yo me haré monje. Entonces, para ser fiel a ese compromiso con la santa, y pensando que eso iba a llevarle aún más seguridad de su propia salvación, se hizo monje y entra al mismo monasterio agustino allá en Erfurt. Aquí les comparto una foto de ese monasterio allá en este pueblo. Desafortunadamente, las preocupaciones de Lutero en cuanto a su propia salvación no desaparecieron cuando se hizo monje. Más bien, se hicieron más grandes. ¿Cuál fueron algunos de ellos? Preocupaciones. Bueno, él veía a sí mismo. Veía no solamente lo que hacía, sino también lo que pensaba. Hacía unas autoexaminaciones y ¿qué es lo que encontró? Un pecador indigno. Y frente a eso, en las Sagradas Escrituras, ¿quién es lo que encontró con Dios? Sino un Dios absolutamente justo, puro y santo. Entonces la gran inquietud del señor Lutero fue ¿cómo es posible satisfacer a ese Dios de la ira y del fuego consumidor? Entonces, viendo la gran diferencia entre su propia vida, su propia alma, la condición de su ser, frente a la santidad de Dios, casi no tenía esperanza alguna. Pero, como buen ser humano, él iba a hacer todo lo posible para quitárselo de esa pecaminosidad y alcanzar la justicia que Dios requería. Entonces, ¿cuáles eran algunos de sus hábitos, de sus prácticas diarias? Ayunaba muchas veces por semana y a veces por días enteros. Asistía a todos los cultos de oración, a las vigilias, muy tardes por las noches. Se mortificaba a su propia carne y decía él mismo, muy devoto a la Virgen María. Y lo practicaba por meses y años, y todavía no podía alcanzar la seguridad, esa paz que tanto él anhelaba. Todo uno podría decir fue en vano, porque no pudo alcanzar esa paz y el reposo en su alma.
Él decía, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Como otra solución, si él no iba a encontrarlo en sus propios hábitos, disciplinas, uno podría llamarlo así, pensaba, bueno, ¿qué tal si hago un viaje a Roma? Quizás estando en el puro centro de la fe católica, puedo encontrar allá una respuesta. Entonces sale de Alemania rumbo a Italia, a Roma, y llega allá y comienza a investigar y a hablar con la gente, y observar y asistir cultos. Pero después de unos días, vuelve a Alemania muy desanimado. Había visto ciertos abusos de las reliquias, y hasta él mismo dudaba si fuera posible encontrar la salvación dentro de la iglesia. Había llegado a tal extremo de dudar hasta el validez de la misma iglesia. Esa preocupación, esa angustia, fue observado por uno de sus supervisores. Uno podría decir, muchas gracias a Dios por eso. A un señor que se llamaba Juan Staupitz. Y Staupitz llegó a ser como el padre espiritual de Martín Lutero. Y tuvo varias influencias muy importantes en su vida. Nombramos solo algunas pocas. Trataba de cambiar la mirada de Lutero, de cambiar su enfoque. En vez de concentrarse tanto en sus propios pecados, de quitar la vista de él y poner la vista en la obra, en los méritos de Jesucristo. Él andaba tratando de cumplir, de alcanzar esa santidad, pero siempre no podría escapar su propia autoimagen. Entonces, Staupitz no le negaba su pecaminosidad, sino quería cambiar el enfoque y decir, es cierto, es pecador, pero mira a la obra de Jesucristo. También quería cambiar el enfoque de Lutero, no tanto en la ley, sino a la cruz. A la cruz, que es la señal de amor de Dios más grande que cualquier otra señal. Esa cruz donde pagó el precio Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces no era asunto de seguir simplemente ciertas leyes, sino de entender la profundidad del amor de Dios para con el mundo. Y también Staupitz logró ayudar a Lutero no enfocarse tanto en las obras, en las disciplinas como tal, que eran buenas, pero de tener y desarrollar una fe que estaba por encima de cualquier otra obra. En ese sentido, Lutero llegó a entender lo que era verdaderamente el arrepentimiento. Como él antes había intentado de comprobar su sinceridad, su sentido de pena, a través de ciertos castigos, penitencias, autoimpuestos. Pero Staupitz le ayudó a Lutero a entender que el verdadero arrepentimiento no consiste en lo que hacemos a nosotros mismos, sino tiene que ver con un cambio de corazón, un cambio interno que viene de reconocer, de contemplar el sacrificio de Cristo, de su amor para con nosotros y para con todo
el mundo. Bueno, gracias a Dios uno podría decir que esa mentoría de Staupitz le ayudó tanto a Lutero, que leyendo sus propios escritos, leyendo sus sermones, uno comienza a notar ciertos cambios en su pensamiento. Y aquí, de nuevo, solo mencionamos algunos. Primeramente, él llegó a entender que el justo vivirá por la fe, que la fe es la clave. Y no es que tenemos que alcanzar primeramente la justicia de Dios para que Dios nos ame, sino que cuando creemos, cuando ejercemos nuestra fe, Dios nos declara justos. Entonces, no es algo que uno tiene que alcanzar, sino es un don de Dios. Es la justicia de Cristo que Dios nos da y nos llama justos. Son apenas 2 puntos, pero no podemos pasar por alto de ellos porque tienen tanta fuerza y tanta implicación para el resto de la vida de Martín Lutero. Entonces, ahora él tiene otro entendimiento de qué es el camino a la salvación. Pasamos ahora a esta fecha tan reconocida, cuya aniversario estamos ya acercándonos, la publicación de las tesis. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le motivó al señor Lutero de escribir esos documentos, esos argumentos? Tenemos que casi tomar un paso atrás para recordar ciertos pasajes de las Escrituras y nuestro propio entendimiento de qué sucede cuando uno se arrepiente. La misma palabra dice que el que se arrepiente se puede esperar frutos de arrepentimiento. O sea, no es meramente hablar ciertas palabras mágicas, sino que esos frutos de arrepentimiento va a acompañar nuestra conversión. Habrá una diferencia visible después de que uno llega a los pies de Cristo. En aquel tiempo, la gente casi como hoy, uno diría, buscaba alternativas a ese tipo de obras, ese tipo de frutos. Quizás no tenía el tiempo o la disponibilidad de hacer cierta clase de obras, aunque quizás en el principio algunos tuvieran mucho el deseo de hacerlo. Pero la Iglesia Católica en aquel tiempo desarrollaba todo lo que era el sistema de la penitencia, donde en vez de hacer cierta cosa para comprobar la sinceridad de la fe de uno, de comprobar que uno verdaderamente se había arrepentido, también ofrecía la opción de, bueno, si no tiene la posibilidad de hacerlo, uno podría hacer una donación. Hacer una donación para quitar en parte o total las penas temporales del pecado, incluyendo hasta el mismo purgatorio. Entonces uno no tiene que pensar tanto en ver cómo lo que comenzó como una opción, de repente se desarrolló en todo un sistema donde para la gente común casi era igual echar una monedita y pagar por el perdón de sus pecados.
no entendía la necesidad de un cambio radical del corazón. Simplemente se confundían los frutos de arrepentimiento por una moneda, por una ofrenda. Ahora bien, entre algunas de las cosas no muy buenas de la Iglesia Católica en aquel tiempo, necesitaba dinero para la edificación, la construcción de ciertos templos, etc. Entonces, si tuviera la posibilidad de poner en práctica esa venta de las indulgencias, entonces esta habría sido una forma o una práctica que ellos querían promover. Así que eso fue el mundo en el cual vivía Martín Lutero. Lejos de significar un cambio del corazón, lo que estaba practicando muchas personas fue simplemente la idea de que uno podría vender y que otros podrían comprar el mismo perdón de sus pecados. Eso fue el tema, eso fue el motivo, el abuso de ese sistema de la penitencia que provocó a Martín Lutero redactar sus 95 argumentos, sus 95 tesis en contra de esa práctica, y un 31 de octubre fue a la iglesia y las clavó allá en la puerta de la iglesia. Fueron escritos en latín para promover una conversación entre los otros profesores en la universidad. Aquí hay una imagen de esa iglesia allá en Wittenberg y una de las puertas de la misma iglesia. Les comparto solo su introducción a esos argumentos y dos ejemplos. El señor Lutero comienza su documento diciendo: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo Martín Lutero, maestro en artes y en sagradas escrituras y profesor ordinario de esa última disciplina en esa localidad. Por tal razón ruega que los que no pueden estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan aunque ausentes por escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No fue un gran acto de rebelión, ni requería tanta valentía para ir y hacer ese anuncio en la puerta de la iglesia. Fue más bien una invitación. Profesores, otros interesados, vengan, vamos a tener una conversación. Quizás si hubiera tenido cafecito tico en aquel tiempo, lo habrían tomado mientras discutían ese debate. Comparto dos para que vean y escuchen la profundidad a la cual él quería llegar. Decía: es mera doctrina humana los que predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Y dice también otro de los 95, cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y de culpa, aún sin carta de indulgencias. Entonces el señor Lutero sí tenía grandes problemas con esa práctica. Y publicó sus argumentos, hizo la invitación
Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que rápidamente hubo una filtración de esa invitación. Lo traducía al alemán y al fin y al cabo llegó todos sus argumentos al Papa. Y ellos lo citaban para un debate en otro pueblo que se llamaba Leipzig, también en Alemania, para explicar un poquito frente a los líderes de la iglesia, pero también para defender, si él podría, defender sus argumentos y sus escritos. No le fue muy bien para el señor Lutero en este debate. O sea, él apelaba a la autoridad de la Biblia. Que la Biblia en sí nos dice en Efesios capítulo 2, Pablo escribiendo a la iglesia allá de Éfeso, que también quizás tenía su mente, su enfoque en las obras. Y Pablo les recuerda que somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se basaba Lutero en ese argumento del mismo apóstol Pablo. Más los que estaban representando la autoridad de la iglesia, un señor Juan Eck, apelaba a la autoridad del Papa. Decía, mira, si el Papa dice eso, hay que conformarse a sus instrucciones. Entonces no llegaron a una conclusión completa, pero 2 años después, en el mientras tanto, Lutero iba escribiendo más y más en contra de la práctica, hasta el punto cuando 2 años después, en el año 1521, fue llamado nuevamente a otro concilio, esta vez en un pueblo que se llamaba Worms, y Lutero llega con sus escritos, dice que no voy a retractar nada de lo que yo he escrito. Eso es lo que él decía. Entonces, la iglesia lo excomulgaron y decía, ok, no puedo hacer ninguna otra cosa. Y una frase muy conocida quizás entre los aficionados, por lo menos de la historia, concluyó su argumento diciendo, básicamente, venga lo que venga, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Y se sentó. Resulta que después de ese concilio, ellos mismos tomaron las siguientes decisiones en cuanto al señor Lutero. Quedó permanentemente excomulgado de la iglesia. Fue en aquel mismo casi momento expulsado del concilio, con la prohibición que nadie, pero nadie le ayudara. O sea, tenía que comprar su propio etiquete en el tren o el carro o el bus, para salir del concilio. Le prohibieron la imprenta de sus libros y hicieron un decreto que quemaran todos sus libros existentes. O sea, quería limpiar completamente la existencia del señor Lutero. Y con eso tenemos lo que podríamos llamar la separación completa de la Iglesia Católica Romana. Es cuando entra un amigo, un señor feudal que tenía un lugar bien bonito, pero muy aislado. Y le ofrece al señor Lutero un lugar para
esconderse de los que lo perseguían y simplemente a descansar. Al principio ese fue el propósito. Vea, nadie está a su favor. Tiene un amigo en este mundo. Le ofrezco ese lugar. ¿Quiere venir? Entonces él va. Va a ese castillo que se llama Wartburg, también en Alemania. Y es aquí donde él pasaba el tiempo. Días, semanas y meses. Desde mayo de 1521 a marzo de 1522, vivía el señor Lutero en este cuartito humilde, bajo condiciones bastante primitivas. ¿Qué hacía? ¿Qué tiene que ver con lo que él hacía aquí con nosotros hoy día? Quizás podríamos comenzar haciéndonos la pregunta, bueno, ¿qué es lo que él no hacía? Primeramente, no se rindió. No decía, ay, usted sabe lo que me pasó. Usted crea como ellos me trataban. Ya esa cosa del evangelio simplemente ya es imposible. Yo voy a rendir de ser sacerdote, voy a buscar otras alternativas y ya de cierto ese lugar no me conviene tanto. No lo hizo. Tampoco en ese tiempo uno podría llamarlo de nuevo, una frase a la cual hemos llegado a ser muy familiar. Durante ese tiempo de cuarentena, de aislamiento forzado, tampoco lo usó como una vacación. Es que yo voy a relajarme aquí y voy a descansar y voy a sacar el teléfono y voy a ver Netflix las 18 horas al día y quizás voy a simplemente ya no pensar en nada a la cual Dios me ha llevado. No lo hizo. Tampoco abandonó la región diciendo, bueno, quizás allá en Francia, Inglaterra me conviene mejor. Ya, también estoy cansado de ese lugar. No, se quedó allá. Y por fin, tampoco, y uno podría hacer una lista de tantas otras cosas posibles que él pudiera haber hecho, pero no contaba diciendo, bueno, si hago eso u otro, quizás puedo ahorrar un poquito de plata aquí pensando en su propio plan de pensiones. ¿Qué hizo entonces, hermanos y hermanas? ¿Por qué es tan importante este tiempo en la vida de Martín Lutero? Seguía adelante. Seguía escribiendo, estudiando, seguía su vida devocional con Dios, su amor para con Dios. Aunque fuera difícil tener la compañía de otros hermanos y hermanas, seguía en esa relación estrecha con el Padre. Y seguía el trabajo a la cual Dios le había llamado. Y para mí uno de los puntos más importantes acá es que él no dudaba el llamado que Dios le había dado. Porque ese llamado que Dios le había dado no había cambiado debido al cambio de las circunstancias, del contexto dentro del cual él vivía. Él mantenía una visión a lo largo plazo. ¿Qué queremos decir con eso? Que él comenzó a traducir la Biblia del latín al alemán. No he hecho tanto trabajo de traducción, pero
salvo que uno tiene Google Translate, algo así, no va muy rápido. Es un trabajo arduo, lento, no hay resultados inmediatos. Era un trabajo paso a paso a paso. No podría salir a predicar a las multitudes, pero él sí sabía el poder de la palabra de Dios. Muchas personas ni podrían leer en aquel tiempo, entonces uno podría hacer la pregunta, bueno, ¿de qué sirve tener la Biblia en alemán si la gente ni puede leer alemán? Él no se preocupaba de eso. Él hacía lo que él podría hacer bajo las condiciones donde él estaba. Y de una vez que sí aprendían de leer, ellos iban a tener ese gran regalo de Dios. Él tenía esa pasión para que la gente entendiera ese amor, esa gracia libre de Dios. Esa gracia que era el motivo por la cual Dios había enviado a su Hijo a la tierra. Él quería que la gente conociera la palabra escrita, porque dentro de la palabra escrita podría llegar a conocer la palabra viva, el mismo Jesucristo. Y quizás al final reconocía el mismo Lutero que dependiendo de las actitudes, las condiciones de los gobernadores del territorio, que quizás él mismo no iba a sobrevivir, pero él no pensaba en lo que le convenía a él. Pero debido a su amor para con Dios, pensaba y amaba a los que venían después, a los que sí iban a poder leer las Escrituras debido al trabajo arduo y lento que él hacía en este momento. Al fin y al cabo, después de 10 meses de aislamiento, sí pudo volver y regresar, y junto con otros hermanos reformadores llevó a cabo lo que conocemos el día de hoy como la Reforma Protestante. Bien, si esa es la historia, ¿qué tiene que ver con nosotros en el día de hoy? Uno podría ir al internet a buscar en Google los 95 tesis, y les animo a hacerlo. Estudia la biografía del señor Lutero, pero ¿qué tiene que ver esa historia para nosotros donde nos encontramos en esta mañana? Quizás hay por lo menos 2 respuestas. Uno es simplemente decir y hacernos la pregunta: ¿hemos escuchado las buenas nuevas de Jesucristo? Las mismas buenas nuevas que Martín Lutero entendió hace tantos años. Ese mensaje eterno de Dios mismo. Lo hemos escuchado no solamente con nuestros oídos, pero con nuestros corazones. Que aunque queremos hacer un intento de ganar el favor de Dios, aunque creemos que ese es como Dios opera, porque es como nuestro mundo opera, yo hago y recibo recompensa. Yo trabajo y me paga un salario. A veces eso es lo que intentamos de hacer con Dios. Hacemos tratos, tratando de ganar su favor. Así que la pregunta nuevamente: ¿hemos escuchado de ese amor tan grande, de esa gracia de Dios para con todo el mundo? No solamente con nuestros oídos, sino con nuestros corazones.
que hay nada que podemos hacer. Dios nos ama tal y como somos. Y con Pablo recordamos que Dios hasta mostró su amor para con nosotros. En aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros no hemos verdaderamente oído esas noticias, entonces Él nos espera. No para hacer otro esfuerzo con nuestras habilidades, pero simplemente decir, Señor, yo confío en ti. Yo reconozco mi pecado y mis fallas, y en fe, y solamente en fe, yo creo que tú me has perdonado gratuitamente y que tiene un plan y un propósito para mi vida. Yo acepto ese don en este momento. Para los de nosotros que sí en algún momento u otro hemos pasado por ese periodo, hay otra pregunta. Y solo tenemos que considerar el mundo actual. Y la pregunta es así. ¿Qué hacemos con los desvíos en el camino? Ahora en San José hay muchos desvíos por la construcción en las carreteras. Y obviamente sería más fácil simplemente tomar un punto e ir al otro, directo. Pero ¿qué hacemos cuando salen pandemias? Cuando cambian nuestros planes. Cuando nuestras metas no pueden ser alcanzadas en el tiempo o en la manera que nosotros originalmente habíamos entendido. ¿Qué pasa cuando cierran las puertas a la iglesia? Cuando los ingresos no son suficientes ni para sostenernos como familia. Cuando hasta haya persecución, y la persecución puede venir en tantas formas. Puede venir físicamente, pero también puede venir los mensajes del mismo diablo. La persecución que dice, es una pérdida de tiempo. No puede confiar en Dios. Ríndese. Suéltalo. Dios le ha abandonado. Entonces la pregunta es, ¿dudamos el llamado de Dios? Creemos que debidamente, ciertamente, debemos habernos equivocado. O a veces hasta tratamos de hacer lo más mínimo posible. Quiero animarles en esta mañana. Usando el ejemplo de qué hacía Martín Lutero en ese periodo de aislamiento, cuando sus propósitos de llevar a cabo una gran reforma, de hacer cambios muy necesitados, tuvo que tomar una pausa. ¿Y qué hacía? Tenía la vista, la mirada puesta a lo largo. ¿Sí era incómodo? Seguramente que sí. Pero no se olvidaba que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y que sus planes, que sus propósitos para cada uno de nosotros, para su iglesia, no cambian. Eso es el mensaje que podemos recibir de ese ejemplo del señor Martín Lutero. Hermanos y hermanas, mi oración por cada uno de ustedes, por mí mismo, es que en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo, inclusive hoy día, que no olvidemos, que no cansemos de seguir adelante en el trabajo, en el ministerio,
en nuestro amor a la cual Dios nos ha llamado. Porque Él, sobre todo, es fiel. Que Dios le bendiga y muchas bendiciones.